Cada estudio vamos a verlo por la pantalla y es importante que usted pueda traer, por supuesto, su anotador, pueda traer su bolígrafo, pero allí usted ve en pantalla Hebreos capítulo 10, versículo 25, y dice la palabra: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? Es el tema que vamos a estar estudiando. Y hay algunas razones bíblicas por qué debemos congregarnos. La importancia que tiene de poder estar en la casa de Dios, porque debemos entender que es algo de parte de Dios. Amén. Entonces, quiero leerte como parte de la introducción a este estudio, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, usted va a ver allí los textos bíblicos. Quizás después lo vamos a poder mejorar para hacerlo más grande. Allí dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, todo cristiano, mi amado hermano, mi amada hermana, debe estar preparado bíblicamente, y escuche bien, y doctrinalmente para presentar defensa y dar razón de lo que ha creído y de su nuevo estilo de vida en esa nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, es importante, todo cristiano debe estar preparado bíblicamente. Amén. Y es importante lo que estamos hablando. No se trata de pelear, y escuche bien, y quiero explicar esto porque es un texto que quiero compartirle. Usted lo ve en pantalla. No se trata de pelear con alguien, sino de demostrar lo que la palabra de Dios enseña. En 2 de Timoteo 2:14 dice la palabra: recuérdale esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Quiero que entienda esto, mi amado hermano, porque hay mucho cuestionamiento en esto. Hay mucho razonamiento en cuanto a por qué debemos congregarnos. Una persona se acercó hace un tiempo a mi vida y vino esta persona a decirme que no se iba a congregar. ¿Por qué motivo? Porque yo constantemente le estaba llamando por teléfono, le estaba haciendo un seguimiento, tratándome de comunicar. Pero esta persona me dijo: pastor, no me voy a congregar. ¿Por qué? Porque estoy viendo ahora enlaces, estoy viendo un canal cristiano y Dios está en mi hogar. Perfecto. Pero entonces, yo debo cumplir con la palabra de Dios. Amén. Para animar a que podamos estar en la casa de Dios. Pero la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:14 nos enseña: recuérdale esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Quiere decir que no se arme una discusión porque la persona no quiere venir a la iglesia. Entonces, yo debo ser cuidadoso, y cada uno debe ser cuidadoso. Por eso en 1 de Pedro 3:15, ahí la palabra nos dice que debemos prepararnos. Amén. Debemos prepararnos siempre para presentar defensa con mansedumbre. Que no se arme una discusión sobre este tema. Porque la persona que no quiere venir a la iglesia es porque todavía no ha tenido la revelación de la importancia que es estar en la casa de Dios. Por eso es este estudio. Yo no discuto este tema con nadie. Simplemente yo animo, y por eso doy este estudio bíblico. Porque sé
que hay una gran importancia en la casa de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante esto, mi hermano. Primeramente, vamos a analizar algo, un razonamiento que muchas personas usan para tratar de decir que no es necesario congregarse para ser cristiano. Y ese es un razonamiento que lamentablemente muchas personas llevan en su mente y en su corazón, un tremendo engaño del enemigo. Entonces, por eso quiero que analicemos esto. Ahora, ellos dicen, para ser cristiano no es necesario congregarse, pues para ser cristiano lo que se necesita es recibir a Cristo por fe, mi amado hermano. Por fe, claro que sí, como es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Pero, importante entender esto, para vivir como cristiano, sí es necesario congregarse, sí es necesario que nos congreguemos. Usted puede recibir a Cristo en el living de su hogar, puede recibir a Cristo en la calle, puede recibir a Cristo en algún negocio cuando le predique, puede recibir a Cristo por fe en el baño si usted se arrepiente y ahí busca a Dios, puede recibir a Cristo porque es por fe. Escuche, pero sí, escuche mi amado hermano esto. Si es necesario para vivir, escuche, como cristiano es necesario congregarse. Porque es allí cuando nosotros estamos en la casa de Dios y la palabra de Dios puede ser revelada a tu vida. Amén. El espacio que tú tienes aquí, donde se crea una atmósfera de fe y milagro. Y no digo que no se pueda crear esa atmósfera en tu hogar. Tú puedes tener paz en tu hogar, pero quiero decirte algo. Esto lo estableció Dios en su palabra. Por eso quiero compararte con un gran fundamento bíblico de la importancia que tiene. Por eso leímos en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? Esa venida de Cristo, hermano. Entonces, qué importante es esto. Veamos algunos razonamientos. Vamos a ver estos razonamientos para qué congregarse en una iglesia. Y ese es un pensamiento. Dios, escuche, está en todo lugar, dice. Y puedo hablar con Dios desde mi casa. Muchos dicen así. Muchas personas tienen este razonamiento que a simple vista, mi amado hermano, parece lógico. Lógico. Muchas personas dicen eso, pero veamos lo que Dios ha dicho en su palabra y también vamos a ver algunos razonamientos que la persona tiene para no congregarse. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, no es necesario ir a la iglesia. Amén. Algunos razonamientos de la persona. Quiero que piensen todo lo que voy a decir. No necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Otro razonamiento. Yo oro, alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa. Otro razonamiento. Yo soy mi iglesia. Algunos dicen, Dios está en mí y me ama, ¿para qué ir a alguna parte? Otros dicen, Dios está en todo lugar, la iglesia no es necesaria. Otros dicen, si soy honesto, ¿para qué ir a la iglesia? Y otras personas dicen, está lleno de hipócritas, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y ese es razonamiento de muchas personas, hermano, que a lo largo del tiempo que yo estoy como pastor, me ha tocado hablar con muchas personas con este pensamiento. Por eso te lo predico. Porque inclusive yo antes de conocer a Cristo, yo tenía este razonamiento. Y a mí no me importaba la iglesia. Y yo pensaba, si yo busco a Dios en mi casa, con eso basta y sobra. Si yo no le hago nada a nadie, porque ese es un pensamiento del hombre. Amén. Ahora, Dios
verdaderamente está en todo lugar. Salmos 139, versículos 7 al 10. La palabra de Dios dice allí, mi amado hermano, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice la palabra en el versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Escuche, mi amado hermano, porque esto es importante. Claro que sí, Dios está en todo lugar. Claro que sí. ¿Por qué? Y esto es una verdad, es uno de los atributos. Porque Él es omnipotente. Diga conmigo, omnipotente. Él es omnipotente. Él puede estar en todos los lugares. Amén. Usted cuando ora, cuando le busca en su hogar, Él está allí. Claro que sí. Pero escuche, Dios verdaderamente está en todo lugar. Ahora, pero también vemos en la palabra de Dios que Él siempre ha establecido lugares específicos donde su pueblo llegue a adorarlo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios dejaría establecido un lugar para que se le adore. En Deuteronomio 12, 3 al 14, dice la palabra allí: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las estatuas de sus dioses, y rearéis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todos vuestros tribus, dice, para poner allí su nombre, para su habitación. Escuchen, ese buscaréis y allá iréis, dice la palabra, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestra mano, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Escuche, mi amado hermano, no haréis como todo lo que hacemos nosotros. Quiero que escuche cada versículo. Aquí ahora cada uno que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro, dice. Y al lugar que Jehová, en el versículo 11, quiero que recalquen esto, y lo subrayen, no sé, pero quiero que allí tomen atención. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestra ofrenda elevada de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Escuche, que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestra población, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate, dice el versículo 13, de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis. Escuche, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando.
Amén. Entonces, Dios nos ha dado un lugar para congregarnos. Casa de Dios, puerta del cielo, que siempre lo repetimos. Y es un lugar donde nosotros aquí vamos a venir con toda nuestra familia, donde vamos a aprender lo que es ser un cristiano próspero a medida que vamos tomando decisiones. Las ofrendas, los diezmos, uno lo va entendiendo en la casa de Dios, puerta del cielo. Una persona que no viene a la iglesia sabe el primer costumbrismo que tiene es olvidarse de dar. Es una persona que retiene para ello y allí es donde se hace el afán en el corazón de la persona. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, damos con alegría, como lo pide la palabra de Dios. Pero es importante un lugar, una casa de Dios, puerta del cielo, para que nos congreguemos. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo? En el Nuevo Testamento vemos que se establecieron iglesias para que los cristianos se congregaran. En ese tiempo antiguo, en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia, dice, os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahora, algunas razones quiero darte por qué nos debemos congregar. Primeramente, primera razón, nos congregamos porque es un mandato del Señor. Diga conmigo, un mandato del Señor. Hebreos 10:25, nuestro texto principal, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En otra versión, mi amado hermano, lo expresa de otra forma. Dice, no dejando de congregarnos como algunos, que acá dice, tienen por costumbre. En otra versión lo especifica diferente, como aquellos religiosos que dicen, no hace falta ir a la iglesia. Yo me voy a quedar en mi casa. No, si Dios está conmigo. Amén. Los fariseos no respetaban. Pero Jesús, escuche, Jesús nos deja una gran enseñanza en esto. Segunda razón, nos congregamos porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Lucas 4:16. Y allí usted va a ver Mateo 13, 53, 58 y Marcos 6, del 1 al 6. Pero eso búsquelo como tarea en su hogar, amado hermano. Amén. Entonces, en el versículo 16 de Lucas, capítulo 4, dice la palabra, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Escuchen, conforme a su costumbre. Ahí Jesús nos deja un claro ejemplo de la importancia que es congregarse. Amén. Tercera razón, nos congregamos porque la fe viene por el oír. Amén. La palabra de Dios, Romanos 10:17, y dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Quiero decirte algo, en toda iglesia, ahí está un pastor, que ese pastor va a pastorear. El pastor de pastores, él trae la revelación. Dios nos da la revelación. Nosotros tomamos esa palabra de Dios en esa integridad con Dios, en esa consagración con Dios, y esa palabra la declaramos. Es ahí donde recibimos la guía del Espíritu Santo, y es ahí donde la persona, por la fe, escuche, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios en la casa de Dios, usted va a hacer cambios significativos, cambios trascendentales
trascendentales, cambios que van a marcar la diferencia. Usted, cuando escucha la palabra de Dios, del predicador, usted allí va a tomar un ánimo nuevo y un renuevo de sus pensamientos va a venir. Entonces las personas que deciden venir a la casa de Dios son las personas que van a recibir ese alimento espiritual en el cual le va a ayudar en su crecimiento espiritual y a fortalecerse en fe para alcanzar los milagros sobrenaturales. Porque escucha una cosa, y quiero explicarte esto. Una cosa es la gracia de Dios. Amén. Una cosa es la gracia de Dios que se renueva, dice, cada mañana se renueva su misericordia. Pero otra cosa es vivir en la naturaleza divina, en los milagros sobrenaturales que Dios puede hacer en tu vida. Y para eso necesitamos fortalecernos en fe. Entonces, la palabra de Dios aquí en Romanos, mi amado hermano, mi amada hermana, es una palabra que nos da a entender. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted crece en fe cuando escucha la palabra de Dios. Amén. Cuarta razón, nos congregamos porque la exposición, y escuche bien esto, la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. Amén. Para corregir nuestra vida, mi amado hermano. Y esto es muy interesante que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque es allí cuando usted tiene su mente se libera. Cuando usted recibe la palabra de Dios, allí esta palabra ilumina la mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida, hermano. Nuestra vida pecaminosa y nuestros malos hábitos que podamos tener quizás desde muy temprana edad. Nacimos quizás en una familia, con una familia de malos hábitos, de muchas malas palabras, de mucho esto, aquello, que lo otro. Pero escucha, mi amado hermano, cuando nosotros nos congregamos, nosotros ahí tenemos la palabra que ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida, nuestros malos hábitos. Amén. Y qué hermoso, porque uno ahí aprende a amar, uno ahí aprende lo que es realmente el amor, porque muchos decimos, sí, te amo, pero no soportamos. Y la palabra de Dios te enseña que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo puede. Amén. Entonces, es importante cuando venimos a la casa de Dios. Aquí en Salmo 119, versículo 30, la exposición de tu palabra dice, alumbra, hace entender a los simples, dice la palabra. Amén. Quinta razón, nos congregamos porque los primeros cristianos lo hacían aún en medio de gran persecución y peligros de muerte. Hechos 11, 25 al 26, y después vamos a leer Hechos 8, 1. Amén. Pero aquí en el versículo 25 de Hechos 11 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todos un año con la iglesia, escuche, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora quiero explicarte esto. La profecía de la palabra de Dios dice la palabra que vendrá una persecución a los cristianos. Amén. ¿Cuántos se entienden? Que la profecía para los últimos tiempos dice vendrá una persecución. Y quiero explicarte esto.
En esta quinta razón nos congregamos porque los primeros cristianos hacían, aún en medio de gran persecución y peligro de muerte, ellos se congregaban, ellos estaban unánimes. Y es importante porque, ¿sabes qué, mi amado hermano? Cada vez que se va cumpliendo una profecía, nosotros adquiriendo la sabiduría, dice la palabra que muchos en este tiempo, ¿no?, en los últimos tiempos perecerán por falta de entendimiento y conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a saber los tiempos de Dios si no es en su casa de Dios, puerta del cielo? Es aquí donde Dios te direcciona, es aquí donde Dios te va a guiar, donde Dios no te va a hacer caer si tú aprietas atención y pones por obra la palabra de Dios. Amén. Piensa qué importante es congregarse, hermano. Sexta razón, nos congregamos para aprender juntos. Aprendemos a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Efesios 4:1-2. En el versículo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí en el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Y esto es importante, mi amado hermano, porque esto es lo que Dios quiere para cada uno. Ahora Romanos 15:1. Aprendemos a soportar a los débiles con amor. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente en la casa de Dios como familia espiritual que somos. Amén. Efesios 4:15-16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel, dice, que es la cabeza. Es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y adjuntado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale: yo te necesito. Porque ¿cómo vamos a sacar una espina si yo no tengo el hermano que quizás sea el dedo y la uña? Amén. ¿Cómo vamos a funcionar como miembros funcionales si yo no tengo a mi hermano a mi lado? Por eso es que usted tiene que amar a su hermano. Por eso es que usted tiene que tenerle paciencia a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos a la casa de Dios, no venimos a 10. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a uno, quizás ni siquiera arrancamos, porque nos enseña la palabra de Dios, mi amado hermano, nos enseña la palabra de Dios en Ezequiel 47, que llega hasta los tobillos el agua, después hasta las rodillas, hasta la cintura y hasta los lomos, y después nadamos. Y no todos vienen nadando, porque eso habla de fe adquirida, una fe fortalecida. Entonces la persona, cuando usted vino aquí, mi amado hermano, vino de lo más vil y menospreciado para que Dios haga algo precioso. Por eso es que usted tiene que mirar a su hermano que está a su lado y respetarlo, honrarle, ayudarle a dar el paso de fe. No criticarle, ni tener envidia, ni celo, porque escuche, cada uno, Dios ya sabe, porque ha depositado una gran capacidad en cada uno para que forme parte del cuerpo de Cristo. Y todos nos ligamos, dice la palabra. Y aquí es donde aprendemos eso. Porque cuando venimos sin saber esto, que formamos parte de una familia de la fe, que podemos formar parte y poder disfrutar. ¿Sabe que hay muchas personas
Porque la Biblia dice que Él es padre de huérfano y defensor de viuda, y Él hace habitar en familia a los desamparados. Y hay mucha gente que viene desamparada, huérfana, personas que vienen con su corazón lamentablemente con una tristeza enorme, pero es aquí donde aprende a amar, donde aprende muchas cosas en la casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Por eso Dios demanda, por eso Dios nos está dando esta enseñanza, mi amado hermano, porque no es capricho del pastor que cuando le diga al pastor, hermano, ¿por qué no venía a la iglesia? Amén. No es capricho del pastor, no es capricho del pastor, es un mandato de Dios, es un mandato de Dios. Los religiosos van una vez cada un mes. Los religiosos van de vez en cuando. Yo me acuerdo cuando mi madre, ella iba una vez cada no sé cuánto, iba a besarle los piecitos a la Virgen y no sé a quién más. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Quiero decirte algo. Cuando ella entendió que tenía ojo y no veía, amén, tenía oído, no escuchaba, tenía boca y no hablaba, ella se dio cuenta que eso era algo creado por el hombre. Entonces ella comenzó a buscar, porque alguien le predicó con amor el evangelio verdadero, la palabra verdadera. Y ella fue allí cuando conoció una casa de Dios, puerta del cielo, y ella hizo una oración de fe. ¿Tú te piensas que tu familia no va a venir a la casa de Dios? Si vos crees, si vos te congregás, ellos van a venir. Si vos no te congregas, hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, ellos jamás pisarán la iglesia, porque todo empieza por nosotros. Amén. Si vos empezás, si vos crees, si vos creces en la fe, se va a cumplir. Tú y tu casa será salva. Pero mientras tengas flaqueza en tu corazón, mientras todavía no tomes la importancia que es venir a la casa de Dios, ¿sabes qué? Siempre tendrás una oposición que tu familia todavía no conocerá ni tendrá el encuentro con Dios. Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que debemos dar testimonio, porque en el día de visitación ellos van a considerar que realmente hay un Dios poderoso, y ellos van a querer eso. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Escuchen, mi amado hermano, otra razón. Es necesario que comprendamos la necesidad de congregarnos, reunirnos, quiere decir. Amén. El Señor desea que nos congreguemos. Jesús dijo, Mateo 18, 19 al 20, dijo, la palabra de Dios dice así: además le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos, dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y sabes, siempre yo recito o me acuerdo, o Dios me trae a mi pensamiento, de mi corazón, cuando la iglesia hacía oración sin cesar por Pablo, amén, por Pedro. Pedro estaba encarcelado, custodiado, lo habían llevado y él estaba custodiado y lo habían puesto en una prisión que realmente estaba muy custodiada, hermano, que era imposible salir, estaba con cadena, estaba allí, él estaba directamente quizás, y yo pienso que quizás él puede haber tenido un desánimo, pero ¿sabes qué? Había una iglesia que hacía oración sin cesar, dice la palabra, por él, porque sabían que le iban a sacar al otro día para matarle. Entonces dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Ellos estaban de acuerdo para orar por él, por un milagro sobrenatural. ¿Y qué piensa que pasó? Dice que un ángel se presentó allí y dice que allí fue liberado, fue llevado por el ángel. Ni se dieron cuenta los guardias.
y que él salió por la puerta que estaba cerrada, cruzó, dice que las puertas se abrieron, llegó a un lugar a salvo, dice la palabra de Dios. Y él ahí entendió que verdaderamente era una obra de Dios lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Porque dice aquí la palabra de Dios: además le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y usted se piensa que en este momento no está Dios, en este momento su presencia en este lugar. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Una, estamos buscando sabiduría. Dos, porque vamos a empezar un tiempo de oración para ponernos de acuerdo. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos necesidad. Yo todavía no entiendo por qué hay hermanos cuando están pasando por algo no piden oración. ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no avisan por el grupo que estás pasando por una situación? ¿Sabes por qué? Porque hay poder en la oración. Y si tu hermano se une con vos, si tu hermana, si la congregación, si la iglesia se une para orar por esa situación, el milagro sobrenatural va a venir sobre su vida. Las cárceles espirituales se comienzan a abrir y la gente es liberada, la gente es libre del azote del enemigo. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Quiero terminar este estudio. Nuestro texto principal en Hebreos capítulo 10 versículo 25 en la Nueva Versión Internacional dice así la palabra de Dios: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pronto viene Cristo. Y sabes, Cristo vendrá a buscar su iglesia. La iglesia la formamos cada uno de nosotros. Amén. Cristo no va a venir a buscar esta estructura. No. Cristo va a venir a buscar su iglesia unida, vestida de lino fino, dice la palabra, por unas vestiduras blancas, y eso habla de santidad. ¿Sabe dónde adquirimos santidad? En la casa de Dios, puerta del cielo. En nuestro hogar no adquirimos santidad. Piensa, porque en nuestro hogar estamos viviendo todavía en el afán, porque todavía no entendemos ni conocemos la palabra como Dios la revela en su casa de Dios, puerta del cielo. Por eso es importante venir a la casa de Dios. Ese es el fundamento que usted necesita, mi amado hermano. Por eso hacemos este estudio. Por eso estudiamos de la segunda venida de Cristo. Por eso estudiamos porque es la importancia de venir a la casa de Dios. Por eso lo hacemos. Por eso el viernes que viene vamos a seguir estudiando la palabra. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no vamos a perecer. Si este mundo se da vuelta, escuchen, quiero decirte algo. El mundo ya no va a ser igual. El mundo ya se direccionó hacia la profecía bíblica. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiere decir que se va a cumplir cada una de sus profecías. Pero para esas profecías, la iglesia debe entender el pensamiento de Dios y lo que va a venir. Debe prepararse para lo que va a acontecer, porque no va a ser igual que antes. Muchos dicen, sí, pero ya esta pandemia va a acabar. Sí, hermano, sí, pero sigue otra profecía. Amén. Y en eso debemos estar preparados, porque ya no va a ser igual, hermano. Amén. Entonces, y esto no es para que usted tenga miedo, sin embargo, esto es para que usted se fortalezca en fe y comience a buscar más de Dios. Porque aquí en la casa de Dios vamos a recibir la dirección de parte de Dios. Por eso es importante. ¿Cuántos han entendido el mensaje? Quiero decirte, hermano, por eso te tenés que preocupar para estar en la casa de Dios. Amén. Quiero que te pongas de pie. Vamos a comenzar orando. Este estudio
sido un estudio de alrededor de 40 minutos y hemos aprendido mucho de parte de Dios. Pero quizás esto no te dabas cuenta antes. Y quizás pasaste muchos días, quizás apartado de Dios. Yo cuando vine al camino del Señor, cuando vine a este camino, hermano, yo vivía mi vida a mi manera y a mi forma, que me llevó a sufrir mucho, porque tuve muchas consecuencias que realmente devastaron mi vida, devastaron mi familia. Me llevó a casi perder mi matrimonio, mis hijos y todo lo que yo quería, amaba, mi familia. Pero sabe, en el momento que yo decidí pensar y entender que Dios tenía grandes propósitos para mi vida, pero eso lo adquirí, ¿dónde? En la casa de Dios. Dios me direccionó, Dios fue allí que me dio la sabiduría, el entendimiento, y lo sigue haciendo, porque cada día aprendo más. Cada día que le busco adquiero sabiduría. La palabra de Dios dice: pídeme sabiduría y te la daré sin reproche alguno, hermano. Usted le tiene que pedir sabiduría, pero jamás menosprecie la casa de Dios, puerta del cielo. Siempre que estamos aquí, algo sucede o hay una palabra profética. ¿Sabe lo que va a comenzar a suceder en esta preciosa iglesia? Que muchos de ustedes hablarán en lengua, otros interpretarán, otros estarán predicando, otros serán levitas, otros serán... Escuche, porque ese es el cuerpo de Cristo que lo formamos nosotros. Es por eso que tenés que estar, por eso te tenés que esforzar, por eso tenés que venir a la casa de Dios y tomar en cuenta que Dios te ama y te va a ayudar a salir. Te va a hacer una persona exitosa, un cristiano exitoso. Amén. Vamos a orar, vamos a poner adoración, y quiero que usted piense, y que vamos a aprender esta línea de luz, pero quiero que usted comience a orar con fe. Vamos a ponernos de acuerdo. Aquí nosotros somos más que dos, somos más que tres, amado hermano. Entonces, ¿cuál es la situación que usted está pasando? ¿Cuál es la situación que usted está pasando en este tiempo, en estos días? Yo quiero que piense que hay un Dios poderoso. Como iglesia que somos, vamos a aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, no por la carne, sino le vamos a dar el derecho al Espíritu Santo. Quiero que cierre sus ojos y vamos a comenzar a orar. Quiero que usted prepare el altar de su corazón en este momento. Quiero que prepare el altar de su corazón. Vamos a pedirle a Dios que Él pueda hacer ese milagro en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que pueda renovar nuestros pensamientos, que Él pueda renovar todo nuestro ser, que pueda traer ese refrigerio a nuestra familia, a nuestro hogar, a esta sociedad, a este mundo, a toda esta situación que vive el mundo entero en cuanto a esta pandemia. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? Esto va a ir pasando, pero se van a ir cumpliendo las profecías que dice la palabra de Dios, y en eso debemos prepararnos, que eso no sorprenda a aquellos que son indiferentes, mejor dicho, aquellos que son indiferentes a su casa, a la casa de Dios, puerta del cielo, a la palabra de Dios, serán sorprendidos y estarán mal parados, no fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, sino estarán en la arena. Entonces ese río dará con ímpetu sobre su vida y ellos caerán, serán arrastrados. ¿Y saben por qué? Porque muchos en este tiempo, por falta de entendimiento, perecerán. Muchos caerán. El corazón de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Por eso hoy viernes estamos aquí estudiando la palabra. Por eso hoy viernes estamos aquí para elevar un clamor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero que usted levante sus manos al cielo y vamos a orar con fe. Quiero que ore por su familia. Usted está representando a su familia en este momento. Usted crea que Dios le va a rescatar. No hay duro que no se ablande
en el Señor. No hay rodilla que no se incline y se doble ante la presencia de Dios. Usted adquiera la presencia de Dios en su casa. Hoy el Señor va a renovar su vida, mi amado hermano, mi amada hermana. En el nombre de Jesús comenzamos a orar. Padre Dios poderoso, en esta hora, Señor, le damos gracias por su gran amor y misericordia. Hoy estamos en su casa de Dios, puerta del cielo, para adquirir, Señor, más fe, Señor, para avanzar, Dios poderoso. Señor, queremos presentar, Señor, en este listado, Señor, todos aquellos hermanos que necesitan, aquellas personas, Señor, que han pedido, Señor, oración, Dios poderoso. Como iglesia hoy nos levantamos, Señor, para creer en lo sobrenatural, entendiendo que para usted no hay nada imposible. Usted es un Dios restaurador. Usted es un Dios que sana, liberta al cautivo, al menesteroso. Usted trae libertad, Señor. Así como sucedió con Pedro, Dios poderoso. Nosotros oramos por nuestras familias que están cautivos, que están presos espiritualmente en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en los delitos, en cualquier situación, Señor, que el enemigo nos haya engañado. Pero como iglesia creemos en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Creemos, Dios poderoso, creemos que usted puede abrir esas puertas, esos cerrojos, Señor. Usted puede abrir esas cárceles espirituales y traer libertad sobre su vida, Señor. No hay nada imposible, Señor, para usted. Hoy como iglesia, Señor, nos levantamos a orar.